¿Por qué el discipulado? Apóstol Guillermo Maldonado. Toma 20 minutos leerlo. Entremos en tema. ¿Por qué el discipulado? Discipular a otros no es una opción o alternativa, sino una orden. ¿Qué es discipular? Discipular es adiestrar, entrenar, enseñar, equipar, madurar y preparar a los creyentes para la obra del ministerio, para que lleguen a ser verdaderos discípulos del Señor y líderes del reino. Lucas 6, 12 y 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué el discipulado? Esta es la pregunta que se hacen muchos pastores y líderes alrededor del mundo. Su respuesta es muy sencilla, fue por medio del discipulado de un pequeño grupo de personas que Jesús transformó la historia universal. Además, el discipulado es un mandato, una misión que Él dejó para que cada creyente realizara en la tierra. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Discipular a otros no es una opción o alternativa, sino una orden. Estos versos nos dicen lo que tenemos que hacer, ir, discipular, bautizar y enseñar a otros a hacer lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos, para que ellos hagan lo mismo con otros. ¿Por qué Jesús le dio tanta importancia al discipulado? Porque es la clave del crecimiento de su iglesia. El crecimiento no se basa en la cantidad de personas que hagan su profesión de fe, sino en cuántas continúan en el camino. Los ministerios que, en realidad, crecen y son efectivos, son aquellos que discipulan gente para multiplicarla. El discipulado trae transformación total a los individuos. Por medio del discipulado, la vida de las personas es transformada, éstas dejan de ser creyentes para convertirse en verdaderos discípulos de Jesús. Esta transformación incluye espíritu, alma, cuerpo, familia y todo lo que rodea al discípulo. ¿Cuáles son las causas principales por las cuales los líderes de hoy no se multiplican ni discipulan a otros? ¿Cuáles son las razones encontradas del por qué un líder no se ha reproducido en otros? Ignorancia. Inseguridad. Temor a delegar. La falta de un modelo. La falta de un corazón de padre. Veamos detenidamente cada una. Ignorancia. No saben cómo discipular ni se han interesado en buscar e indagar el cómo hacerlo. Tampoco han tenido un modelo al cual puedan imitar y asimismo hacerlo con otros. Otra causa, por la cual los líderes no se multiplican ni discipulan a otros es inseguridad. Existen muchos líderes que no conocen su identidad, y eso los lleva a sentirse inseguros de los dones, los talentos y la unción de otros. La inseguridad es un resultado de dos cosas. 1. Inmadurez. 2. Falta de identidad. Veamos. 1. Inmadurez. Que carece de un nivel espiritual. A causa de esto, la persona piensa que los dones y los talentos de otros son una amenaza en contra de sí misma. 2. Falta de identidad. Es no conocer quién es uno en Dios. También, es no conocer claramente su llamado y su posición cuando alguien, que está bajo su cargo, se levanta con mayor unción y carisma. Debido a esta inseguridad, la persona se siente ofendida y amenazada, por lo tanto, no discipula a otros, le da miedo perder su posición o su trabajo. En cambio, cuando una persona está segura de su identidad, es efectiva para reproducirse en otros. Hebreos 5, 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra causa,
por la cual los líderes no se multiplican ni disipulan a otros es temor a delegar. Creemos que esto es una cadena. La raíz de la inseguridad es causada por el temor o el miedo y esto no permite que las personas se reproduzcan efectivamente. El temor a delegar ha sido uno de los factores por los cuales los líderes no han querido dar a otros de lo que tienen. Cuando delegamos, estamos dando la autoridad para que otros hagan lo mismo que nosotros. Algunas veces, no delegamos porque creemos que no van a hacer el trabajo, otras veces, pensamos que abusarán de esa autoridad o que nos van a sobrepasar en autoridad y finalmente, que tomarán nuestro lugar. Otra causa, por la cual, los líderes no se multiplican ni disipulan a otros es la falta de un modelo. Como líderes, nos reproducimos según nuestro género, pero si no tuvimos un mentor o un padre que nos tomará de la mano y que nos ayudará a desarrollarnos, entonces no tenemos una idea de cómo reproducirnos en otros. Otra causa, por la cual, los líderes no se multiplican ni disipulan a otros es la falta de un corazón de padre. Una característica esencial de un mentor es que tenga un corazón de padre. Un padre no quiere brillar tanto él, sino que desea que sus hijos se levanten y se multipliquen. Uno de los grandes problemas en el cuerpo de Cristo hoy es la falta de verdaderos padres en el Señor, y como resultado de esto es la falta de discípulos. ¿Cuál es el método bíblico para poder discipular a otros? Han habido dos escuelas de enseñanza para hacer discípulos, una de ellas es la escuela griega y la otra es la escuela hebrea. Estas dos escuelas tienen los siguientes métodos. Escuela griega y escuela hebrea. Veamos brevemente cada una. Escuela griega, el modelo del estudiante es la clase. Escuela hebrea, el modelo del estudiante es el mentor. Escuela griega, método académico, en el cual no se tiene ninguna relación con el mentor. Escuela hebrea, método relacional, en el cual existen relaciones de pacto. Escuela griega, es un método pasivo, o sea, sin práctica. Escuela hebrea, es un método experimental y práctico. Escuela griega, es un método teórico. Escuela hebrea, método de adiestramiento y capacitación. En el tiempo de Jesús, existía la escuela griega y la hebrea, pero Jesús usó el método hebreo, debido a que el griego estaba basado en el humanismo y el intelectualismo. Según este método, la formación de un discípulo no era basada en relaciones, sino en un método académico. Hoy día, no hay verdaderos discípulos, debido a que las universidades, colegios, ministerios e iglesias utilizan el método griego. La escuela hebrea, basada en relaciones, es el único modelo bíblico para discipular a otros. ¿Qué es discipular? Discipular es adiestrar, entrenar, enseñar, equipar, madurar y preparar a los creyentes para la obra del ministerio, para que lleguen a ser verdaderos discípulos del Señor y líderes del reino. Discipular no es una opción, sino un mandato del Señor. Las conversiones suman, pero los discípulos multiplican el reino. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que se pega y se ata a alguien, con el propósito de adquirir conocimiento teórico y práctico, y ser enseñado, instruido, adiestrado y formado, para desarrollar su potencial en Dios. La palabra discípulo, en el griego, es matzetes, que significa aprendiz, pupilo, es uno que sigue detrás, que imita, y el cual se convertirá en un verdadero líder. Una persona no puede ser líder o dirigir si primero no aprende a seguir a otro. La palabra discípulo viene de disciplina, que es una virtud que no puede faltar en un buen aprendiz. La vida de un discípulo de Jesús comienza con la disciplina en sus prioridades, en el servicio y devoción a Dios, y en el crecimiento espiritual y familiar, sometiéndose, para esto, a su mentor. ¿Quién es un mentor? Un mentor es una persona que tiene la habilidad de identificar y desarrollar el potencial de sus discípulos por medio de invertirse en ellos, con sus dones y talentos para llevarlos a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Cómo se reproduce un mentor? El mentor debe invertirse por largo tiempo. El tiempo sugerido es, aproximadamente, de 3 a 5 años.
Puede ser menos o puede ser más, eso depende de la relación entre el mentor y el discípulo. Un mentor debe invertir todo lo que tiene en su discípulo. Debe invertir todos sus recursos materiales y espirituales con el fin de lograr el éxito en su tarea. Ilustración. Cuando una persona pone dinero como ahorro en el banco y quiere ganar mucho en intereses, debe invertir mucho dinero, por un largo periodo de tiempo. Asimismo es el discipulado, debemos discipular por un largo tiempo e invertir todo lo que tengamos a la mano en el discípulo para, luego, cosechar grandes frutos. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? En la siguiente comparación, vamos a observar las diferencias que existen entre un creyente y un discípulo, de modo que podamos identificar lo que debemos cambiar para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. El creyente espera por los panes y los peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer. El discípulo lucha por multiplicarse. El creyente se gana fácilmente. El discípulo se hace, hacer un discípulo cuesta sangre, sudor y lágrimas. El creyente gusta del halago. El discípulo gusta del sacrificio. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente, su vida se centra en el yo. El discípulo, su vida se centra en otro. El creyente es egocéntrico. El discípulo es cristocéntrico. El creyente espera ser servido. El discípulo ofrece servir. El creyente es un número más. El discípulo hace la deferencia. El creyente es valioso. El discípulo es necesario. El creyente guarda sus bienes para sí. El discípulo renuncia a todo lo que posee. El creyente ama más a su familia que a Dios. El discípulo ama a Dios más que a su familia. El creyente demanda. El discípulo ofrece. El creyente sigue cuando conviene. El discípulo sigue hasta el final y lleva a otros. El creyente es casual. El discípulo es comprometido. El creyente actúa por conveniencia. El discípulo actúa por convicción. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir una persona para ser discipulada? Estar disponible. Tener un espíritu enseñable. Tener hambre y deseo de crecer y madurar en Dios. Estar dispuesto a comprometerse a una relación con su mentor. Estar dispuesto a cambiar la mentalidad. Tener un corazón de siervo. Marcos 10, 42 al 45 dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo vamos a discipular? Por medio de pequeños grupos. Al mismo tiempo que una persona es discipulada, debe discipular a otros. La reunión se ofrecerá con el propósito principal de enseñar, demostrar y activar discípulos, no para reunir personas como se hace en los grupos familiares. ¿Quiénes pueden participar de un discipulado? Solo los discípulos y el mentor. No puede haber personas extrañas o invitados, a menos que el mentor lo apruebe primero. ¿Qué sucederá si el mentor es enviado a abrir una obra o una misión? Cada mentor debe desarrollar uno o dos líderes dentro de su discipulado para que le sustituyan en caso de ser enviado. ¿Cuál es el orden de cada reunión de discipulado? El mentor tomará de 15 a 20 minutos para hablar de la visión de la casa. Pedirá un informe a cada uno de los discípulos de sus grupos familiares y discipulados, y hablará de las clases, eventos y retiros de la iglesia para involucrar al discípulo. Cada discípulo reportará al mentor el estatus de su grupo familiar y su discipulado.
El mentor dará soluciones a los problemas que le presenten sus discípulos. Al final de cada reunión, siempre se recogerán diezmos y ofrendas. ¿Cuáles fueron los problemas más comunes entre los discípulos de Jesús? Conflictos personales entre ellos. Se quejaron y murmuraron de Jesús. Algunos discípulos volvieron atrás. Otros discípulos dudaron. Tuvieron celos y entraron en competencia por posición. Veamos detenidamente cada una. Conflictos personales entre ellos. Mateo 20, 20 al 22 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Se quejaron y murmuraron de Jesús. Juan 6, 60 y 61 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Algunos discípulos volvieron atrás. Juan 6, 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él. Otros discípulos dudaron. Juan 13, 22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Tuvieron celos y entraron en competencia por posición. Marcos 10, 35 al 37 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuál es el precio del discipulado según Jesús? ¿Cuál es el precio que hay que pagar para ser un discípulo según Jesús? Tomar la decisión de convertirse en un verdadero discípulo es un paso difícil para el mentor y para el discípulo. Durante este proceso hay que invertir todo lo mejor de ambas partes, pagando así un precio de sudor, lágrimas, dinero, oración, tiempo, etc. Un discípulo cuesta mucho sacrificio. Discipular y ser discipulado implica 1. Negarse a sí mismo. 2. Amar a Dios primero que a nuestra propia familia. 3. Seguir a Jesús hasta el final con verdadero compromiso, perseverancia y disciplina. 4. Renunciar a todo lo que se posee. 5. Llevar la cruz cada día. Veamos detenidamente cada uno. 1. Negarse a sí mismo. La sumisión siempre involucra a otras personas. Negarse a sí mismo solo envuelve a una persona. Negarse a uno mismo, es decir, no a lo que uno piensa, siente y desea, es aplicar el hacha de la palabra para cortar la raíz del egoísmo en nuestra vida. Mateo 3, 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El amor es una decisión de sacrificio que busca lo más alto y lo mejor para la persona que se ama. El amor se define como el acto de vivir para otros. El discipulado comienza con nosotros mismos, cuando morimos a nuestros deseos, ambiciones y reconocimientos. Cuando morimos a la vida baja del alma, para vivir la vida alta del espíritu. Otra cosa que implica discipular y ser discipulado es 2. Amar a Dios primero que a nuestra propia familia. Lucas 14, 25 y 26 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Otra cosa que implica discipular y ser discipulado es 3. Seguir a Jesús hasta el final con verdadero compromiso, perseverancia y disciplina. Lucas 14, 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otra cosa que implica discipular y ser discipulado es 4. Renunciar a todo lo que se posee. Lucas 14, 33 dice, así,
pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El renunciar a todo lo que poseemos, no significa vender o regalar todo lo que tenemos, sino poner las cosas materiales en segundo y tercer lugar, para darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Otra cosa que implica discipular y ser discipulado es 5. Llevar la cruz cada día. La cruz es la expresión externa, de la actitud interna que implica negarse a sí mismo es símbolo de sumisión. La naturaleza rebelde se corta o se mata por medio de la cruz. La cruz es el punto donde la voluntad de Dios se cruza con nuestra voluntad. Es el lugar donde nuestro ego debe morir. Es importante recordar que nuestra cruz es cualquier sacrificio que debamos hacer a fin de cumplir la voluntad de Dios. Para explicar un poco lo que significa negarse a sí mismo y tomar su cruz, veamos el siguiente versículo. Marcos 8, 34 y 35 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sino, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Mentor, no permita que sus discípulos se estanquen. Si a una persona se le da palabra por mucho tiempo, sin darle una puerta o lugar para que de lo que ha recibido, se frustra y se estanca. ¿Cuáles son los 4 pasos para discipular a otros? Usaremos los mismos pasos que Jesús usó para discipular a los 12. 1. Observa cómo lo hago. 2. Hagámoslo juntos. 3. Hazlo tú solo. 4. Ve y multiplícate. Veamos detenidamente cada uno. 1. Observa cómo lo hago. Mateo 14, 26 dice, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. El discípulo solamente ve y observa cómo su mentor realiza la tarea o el trabajo. 2. Hagámoslo juntos. Mateo 14, 28 dice, entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El mentor hace que el discípulo participe haciendo una parte del trabajo junto con él, de esa manera lo hacen juntos. 3. Hazlo tú solo. Mateo 14, 29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El discípulo hace el trabajo solo, mientras el mentor observa. Si el discípulo se equivoca, el mentor lo corrige y le brinda la ayuda necesaria. 4. Ve y multiplícate. Marcos 6, 7 dice, después llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cuáles son los beneficios que se reciben en el discipulado? El mentor incrementará su madurez, unción y autoridad. El discípulo recibirá una herencia espiritual. Hechos 20. 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo importante es que el discípulo entienda que el discipulado es para desarrollar su liderazgo, lo cual implica una inversión a largo plazo, tanto de él como del mentor. Para lograr esto, hay ciertos requisitos que cumplir y un alto precio que pagar. Pero, una vez logrado, se habrá acumulado una herencia para el discípulo, a nivel personal, y para sus próximas generaciones. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz. Y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. Texto original extraído del libro Discipulado Apostólico Integral Nivel 1.
Apóstol Guillermo Maldonado.